Cordial saludo, mi nombre es Samuel David Retavizca González y a continuación presentaré la explicación de los puntos 12, 13 y 14 de la fase número 1 de la materia Visual Básica Avanzado. Esta información vale millones. ¿Qué es una base de datos? No lo sé, tú dime. Una base de datos se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica. ¡Qué buen servicio! En términos generales, una base de datos es un conjunto de datos estructurados que permite a uno mismo contexto y en cuanto a su función se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. ¡Cielos, qué macizo! En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta, en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Creo que es muy obvio que sí. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital. Ah, caray, eso sí me interesa. Siendo este un componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de base de datos. ¿Qué es un campo? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Una base de datos se divide en diferentes columnas, en las cuales se fracciona la información correspondiente a cada registro. Cada una de estas columnas se denomina campos de la base de datos. Si nos vamos al ejemplo evidenciado, un campo sería el ID del cliente, otro el nombre, otro el Gmail y otro la dirección. Estos campos serían comunes a todos los registros de esta base de datos. Existen diferentes tipos de campos en una base de datos. Eso no me lo esperaba. Por ejemplo, podría ser tipos numéricos, alfanuméricos, solamente en texto y fechas, etc. Bien pensado, Woody. ¿Qué es un registro? Esa es una excelente pregunta. En informática o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro o también llamado fila representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Mira ese potencial. Un registro es un conjunto de campos que contiene los datos que pertenecen a una misma entidad. ¡Adoro los finales felices! ¿Qué es una tabla? Una tabla es una estructura que contiene un subconjunto de datos en una base de datos. La tabla a su vez tiene una estructura y serie de registros. Todos los registros tendrán los mismos campos, ni uno más ni uno menos. Todos van a ser exactamente iguales. Diferencias entre campos y registros. Ahora sí viene lo chido. Los campos y los registros son dos componentes básicos en una base de datos. Es una colección organizada de información o datos. El término campo se refiere a columnas o categorías variables de datos. ¿Eso es todo? El término registro se refiere a las filas o agrupaciones horizontales de datos del campo. Es bellísimo. ¿Qué es un registro y sus ejemplos? Un registro es el espacio físico o virtual donde se deja constancia de un hecho o el acto de hacer exactamente lo mismo. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. En término registro también se utiliza como sinónimo de listado. Por ejemplo, el registro de mensaje de voz sin leer en un teléfono celular. Otro ejemplo sería un registro de mensajes sin leer en un correo electrónico. Y así sucesivamente, etc. Aquí les pregunto,
¿qué hubieran hecho ustedes? Mi nombre es Samuel David Retaisca González. Ese soy yo. Gracias por su tiempo y atención prestada. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho.